Figuras literarias. Vamos a revisar estas figuras porque son muy importantes al momento de escribir o redactar nuestros poemas. También hay que recordar que estas figuras literarias están dentro de las formas. A veces nosotros cuando leemos un poema, pareciera que el poema no tiene sentido o el autor no estaba bien cuando escribió el poema, pero en realidad lo que hizo el autor fue utilizar las figuras literarias, que son precisamente lo que vamos a revisar. Primero tenemos el hiperbatón, anáfora, epíteto, concatenación, retruécano y aliteración. Nuestra primera figura literaria es hiperbatón. Su definición dice, se altera el orden lógico de las palabras. Vamos aquí en la parte de abajo, dice, lo lógico sería, este verso dice, hay una espesura de sauces verdes. Esa es la forma común de hablar, pero ahora si queremos convertir este verso a hiperbatón, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a alterar el orden de las palabras. Y nuestro hiperbatón quedaría de la siguiente manera, de verdes sauces hay una espesura. Si se fijan, hay una espesura, lo mandamos aquí al final, y de sauces verdes lo mandamos al inicio. Y por consecuencia, este verso se convirtió en hiperbatón. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Lo lógico sería, las flores hermosas del jardín. Ahora queremos convertir este verso a hiperbatón. ¿Qué vamos a hacer? Pues desordenamos el orden de las palabras. Y nuestro hiperbatón queda de la siguiente manera. Del jardín, las hermosas flores. Así queda nuestro hiperbatón. Hay que recordar que esas son las características o la característica principal del hiperbatón. Vamos con nuestra siguiente figura literaria, que es la anáfora. Repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos. Esto igual está muy sencillo. La definición dice que hay que repetir la palabra al inicio de cada verso. Repito, nada más al inicio de cada verso. Si lo repetimos acá en medio o al final, ya no cumple la función de la anáfora. Ya cumpliría otro tipo de, o ya sería otra figura literaria. Pero en este caso, la anáfora, su función es la repetición de la palabra al inicio de cada verso. Por ejemplo, aquí yo pude haber puesto sueña en este segundo verso al inicio. Igual aquí. Vamos con nuestra siguiente figura literaria, que es el epíteto. El epíteto dice, uso de adjetivos que no añaden información suplementaria a la idea o concepto. La intención es destacar significados de lo que se describe. Bien, esto es muy sencillo. La función principal del epíteto es describir una sola vez a un objeto. Ahí está la clave, describir una sola vez al objeto. Vamos con nuestro ejemplo. En este primer verso dice, por ti la verde hierba. Nuestro objeto o sujeto es hierba. Y lo que se está haciendo aquí es describir una sola vez a esta hierba que es verde. De igual manera aquí, el fresco viento. Nada más lo describimos una sola vez. Nos vamos con nuestro segundo verso, que es el blanco lirio. Se describe una sola vez. Si agregáramos una segunda característica del lirio, por ejemplo, el gran blanco lirio, ya no sería epíteto. Continuamos. Y colorada rosa. Y de igual manera, una sola característica de la rosa. Y así sucesivamente. Nada más se describe una sola vez al objeto, no más. Vamos con nuestra siguiente figura literaria, que es la concatenación. La concatenación dice, es la repetición encadenada de una frase verso a verso. Las palabras que inician un verso repiten las últimas del anterior. Aquí la definición puede estar un poquito confuso, pero en realidad es muy sencillo. Una palabra se puede repetir al inicio, en medio o al final de un verso, pero más sin embargo, no 2 veces o 3 veces en un solo verso, así como lo vemos en el ejemplo. Esta palabra pasa, está aquí al inicio
Y nos vamos en el segundo verso, se repite aquí al final de este verso y luego se repite aquí al inicio de este tercer verso. Entonces, la palabra se puede repetir, pero una sola vez en un verso, no más de dos. Y se puede repetir en diferentes lugares de los versos, así como ya lo expliqué anteriormente, al inicio, en medio o al final. Esa es la función de la concatenación. Vamos con nuestra siguiente figura literaria, que es el retruécano. La definición dice, tiene la función de producir un efecto de contraste o antítesis. Antítesis se refiere cuando vas a la contra o estás contradiciendo a alguien para enfatizar una idea e invitar a la reflexión. Bien, tomando en cuenta esta definición, vamos con nuestro primer ejemplo. Dice, hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. En esta primera parte tenemos nuestra frase común, pero ahora en esta segunda parte del verso, ¿qué estamos haciendo? Estamos contradiciendo esta primera parte, o este primer verso. De igual manera vamos con nuestro segundo verso. Trabajar en el arte por amor, que trabajar por amor al arte. Estamos reproduciendo un efecto de contraste aquí. Siguiente ejemplo, una chica muy mona, que una mona muy chica. De igual manera estamos contradiciendo. Un circuito corto, que un cortocircuito. Y último ejemplo, el SIDA tiene cura, que el cura tiene SIDA. Siempre estamos contradiciendo. Esta es la función del retruécano. Vamos con nuestra última figura literaria, que es la aliteración. Su concepto dice, consiste en repetir o combinar varios sonidos en un mismo verso o frase para conseguir un efecto sonoro. Aquí la función primordial o principal de la aliteración es el efecto sonoro o lo que es el sonido. Si notan, aquí yo puse de rojo varias partes de estas palabras. Las destaqué, ¿por qué? Porque estas partes son las que producen ese efecto o ese sonido que busca agradar al oído del lector. Y dice, a las aladas almas de las rosas, mi mamá me mima, el breve vuelo de un velo verde. Lo que se busca aquí en esta figura literaria es un efecto de sonido. Repito, busca agradar al oído del lector. Esa es la función de la aliteración. En realidad, para poder hacer este tipo de versos o este tipo de poemas, sí implica un poquito más de experiencia, pero no hay que dejar de revisarlo. Al final de cuentas, es parte de una figura literaria que es muy importante.